Amados hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos todos y cada uno, sus familias, bendiciones, rogando a Dios que todos estén bien. Dios les bendiga, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Eh, pues me tocó compartir y gracias a Dios por el privilegio, gracias a nuestro apóstol Edwin García por la confianza. Eh, Vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor hablando a través de mis labios, el Espíritu Santo, fluyendo a través de mi vida. Padre que estás en el cielo, sentado en tu trono, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Te pedimos perdón reconociendo que somos pecadores, que somos faltos, pero también reconocemos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos lava, nos limpia y nos purifica, Señor. Venimos rogándote, Padre, por todas las situaciones, Señor, las presentamos delante de ti. Tú las conoces, Padre. Pero tenemos fe y confianza, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Toma el control de mi vida, toma el control, Señor, de este momento en el nombre de Jesús. Que haya un derramamiento de tu Santo Espíritu, Señor, en los hogares, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, que es traída, Señor, a través de tu Espíritu Santo, cumpla el propósito por el cual tú la vas a enviar, Señor. Bendecimos a nuestro apóstol Edwin García, Señor, pastora Ivonne, Keila, donde quiera que estén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Eh, a través de nuestra vida vamos caminando, vamos eh, siguiendo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Pero muchas de las veces las situaciones que se mueven alrededor de nuestra vida o ya sea enfrente de nosotros, muchas veces nos hacen titubear. Pero la palabra de Dios dice que nosotros como hijos de Dios caminamos por fe y no por vista. Pero sin más preámbulo voy a entrar de lleno al mensaje. Espero que me dé tiempo y si no, pues que sea el tiempo de Dios. Amén. Eh, Fe versus realidad. Fe versus realidad. Muchas de las veces nos enfocamos más en las realidades que en la fe que nosotros profesamos tener en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Eh, Éxodo 14:9, ahí donde tú estás, acompáñame. Éxodo 14:9 dice, entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería, su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Piahirot, frente a Balsefón. Verso 10 dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras de ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Muchas de las veces las situaciones nos rodean y no vemos la salida. Con estos ojos terrenales no vemos la salida. Aquí vemos una escena en la cual Dios a través de su siervo Moisés saca al pueblo de Israel con una promesa de llevarlos a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Faraón no se quedó conforme con dejar salir al pueblo del Señor y arremete contra ellos. Entonces aquí vemos una situación. El pueblo del Señor enfrente tenía el mar y atrás tenía a Faraón con todos sus ejércitos, venían dispuestos a acabar con ellos. Imagínese esa escena, solamente piense un momento en una escena así, el mar enfrente, el ejército atrás y ellos parcialmente rodeados sin saber qué hacer.
Muchas de las veces hay situaciones donde nos encontramos rodeados, nos encontramos con una situación enfrente y otra atrás, sin saber qué hacer. Pero entonces es donde ahí viene y el miedo se quiere apoderar de nosotros. La palabra de Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Entonces, miremos, Éxodo 14:13 dice, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Hoy el Señor te dice, no temáis. Cualquiera que sea la situación que tú estés pasando, hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que no temas, que no temas. El Señor está contigo, Él es tu frente, Él es tu retaguardia, Él es tu escudo, Él es la roca fuerte en la cual estás tú, tu familia, tus hijos están sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que no temáis. Dile a quien tienes ahí a la par, tu esposa, tus hijos, no teman, porque el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros. Entonces Moisés dice, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Hoy el Señor vendrá a tu ayuda, hoy el Señor vendrá al rescate tuyo, cualquiera que sea la situación. Dice la palabra de Dios que para Él no hay nada imposible, es el Dios, Él es el Dios todopoderoso. Así que no temas y estad firmes, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Era terrible la situación, la realidad era que no tenían para dónde ir ellos. Pero entonces aparece un hombre con fe. El Señor le dice, Moisés, en este no es tiempo de clamar, Moisés, este es tiempo de actuar. Dios nos ha dotado a nosotros de fe. Así que hay momentos en los cuales nosotros tenemos que obrar, poner la fe a obrar. Amén. No era el tiempo de clamar. Le dice el Señor, es tiempo de actuar. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Moisés, echa mano de esa vara. Dios nos ha proveído de recursos, nos ha proveído de cosas para que nosotros echemos mano para poder avanzar y no haya ninguna cosa que nos impida llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Déjeme avanzar. Entonces el Señor te dice, no temáis. Por más difícil que sea la situación, por más que los enemigos te estén rodeando, no temas. Y más adelante, ahí con tu Biblia en mano, tú puedes ver que dice que el jinete y el caballo fueron cubiertos por el mar y jamás los volvieron a ver. Esa situación que te está persiguiendo, que te está agobiando, el Señor la va a echar al fondo de la mar y jamás la volverás a ver, dice el Señor. Números 13:27 dice, este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abunda la leche y la miel. Aquí podéis ver sus frutos. Verso 28 dice, pero el pueblo que allí habita es poderoso. Oiga el informe de estas personas. El pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos ahí anaquitas o gigantes o gente más grande que nosotros. Verso 32 dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. Oiga, aquí me quiero detener un poco. Muchas de las veces va a haber rumores, va a haber, la Biblia dice que no nos alarmemos por carta o por noticia, que no nos alarmemos, sino que estemos tranquilos, estemos quietos. Y empezaron a esparcir falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, oiga, y los hombres que allí vimos son enormes. Verso 33 dice, hasta vimos anaquitas o gigantes o los descendientes de Anac. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Oiga, así nos veían ellos a nosotros, decían ellos. Aquí vemos otra situación que
Dios les había prometido la tierra. Y Moisés envió 12 espías, los cuales 10 de ellos regresaron con un informe totalmente falso. Infundieron temor, infundieron desánimo al pueblo de Israel. Entonces empezaron a esparcir rumores falsos. Mire, nosotros, hermano amado, nosotros no debemos de temer, no debemos de movernos por rumor, debemos de creer a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y esas son para nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel, Él sigue sentado en su trono. Así que yo te digo hoy en el nombre de Jesús, que no temas, que no te muevas por falsos rumores, sino que te muevas por la palabra de Dios que te dice: no temas, yo estoy contigo. Que te va a sacar victorioso a ti y a tu familia por cual sea la situación. Tú que me estás escuchando ahí en tu hogar, ya sea que tus familiares no estén aquí, estén en otro país, no temas, el Señor está contigo, Él es tu escudo, Él es tu baluarte. Entonces, había dos personajes, Josué y Caleb. Números 14:6 dice: también se rasgaron la ropa en señal de dolor Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. Les dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos es bastante bueno. Otras versiones dicen: no teman, porque el Señor nos ha prometido esa tierra. Si Dios se agrada de nosotros, ciertamente que nos dará la tierra. Entonces esa palabra, amado hermano, amada hermana, tú que me estás escuchando, tú que me ves ahí, no temas. Dios te ha prometido cosas buenas para ti, para los tuyos, por más que sea la situación adversa, Dios está con nosotros. Dios nos ha prometido llevarnos a la tierra que Él nos prometió. Y aunque dice por ahí un canto: aunque haya gigantes, no temas, no vuelvas atrás, porque ciertamente Dios nos va a dar lo que Él prometió. Josué y Caleb eran de un espíritu diferente, eran de un espíritu de conquista. Y les dijeron a todos los israelitas: el territorio que vimos ahí es bastante bueno. Y mire el verso 8. El verso 8: y haga lo suyo, yo lo hago mío en el nombre de Jesús. Haga lo suyo. Dice: allí siempre habrá abundancia de alimentos. Hoy Dios te dice: tendrás en abundancia. No escaseará nada en tu casa, porque yo soy tu proveedor, dice el Señor. Dios nos ama, Dios me ama, Dios te ama. Nos ayudará a entrar en Él y nos la dará. Ah, qué palabra tan hermosa de parte de Dios. Josué y Caleb eran de un espíritu diferente. Aunque la realidad para otros era que había gigantes y que eran más grandes que ellos, Josué y Caleb tenían fe. Tenían un espíritu de conquista, era más grande la fe, porque Dios les había dado una promesa. Y ellos no se movían por lo que veían, ellos se movían por lo que Dios les había dicho. Y hoy Dios te dice que Él te ama, que Él te va a ayudar y que Él te va a dar lo que Él en su corazón cree que es necesario para tu vida. Oh, Rabashai Karamasoki. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme avanzar. Primera de Reyes 17:10. Dice: él se levantó y fue a Sarepta. ¿Quién él? Profeta Elías. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo la beba. Verso 11 dice: cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Imagínense el profeta: hey, espera, no solamente me traigas agua, también tráeme algo de comer, tráeme un bocadillo, porque tengo hambre, quiero agua y quiero pan. Verso 12 dice: pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos
y para que muramos. En esta cena, hermano, la realidad es que no había comida. Eran tiempos de hambre. Eran tiempos donde no había agua, no había nada que comer. Y el profeta, por orden de Dios, le dice a Elías, ve a una casa, ahí vas a encontrar a una viuda. Ella se encargará de darte de comer. Mira, en el nombre de Jesús, haz esta palabra tuya, Dios te va a proveer. No importa cuál sea la situación, Dios es tu proveedor, Dios es mi proveedor. Él es fiel a sus promesas. No importa la situación que estés pasando, tal vez la realidad es que no hay nada, no tienes nada, no ves nada, pero por fe tú estás viendo que estás siendo provisto de parte de Dios, que hay una provisión de parte de Dios, así como a Elías le proveyó a base de cuervos. Dios te va a proveer, va a poner las personas, va a poner los medios para que tú y tu familia sean proveídos, para que tú que me estás escuchando, que tal vez te sientes solo, Dios te va a proveer, porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su Él es fiel a sus promesas. Entonces, aquí no había provisión. Ella solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. Ella iba a preparar un poco de comida para que comiera ella y su hijo, y murieran. Pero el profeta llega y le pide de comer, le pide agua y le pide pan, en una situación donde la realidad era que no había provisión. Pero Primera de Reyes 17:14 dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Así te dice el Señor, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija. Oh, Rabashai Karamas, okay. Así te dice el Señor. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Oiga, yo no sé si tú haces esa palabra tuya, en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu corazón. Así dice el Señor. Verso 15. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Oiga, ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Qué importante es cuando una palabra de parte del Señor viene a nuestra vida y hacemos conforme a la palabra del Señor en obediencia, haciéndose la voluntad del Señor. Y él y la casa de ella comieron, ¿cómo dice ahí? Por muchos días. No comió un día, no comió un segundo día, comieron por muchos días. El aceite y la harina no se acabaron, no cesaron, porque por palabra del Señor a través del profeta Elías hubo abundancia. Oh, bendita la palabra del Señor. Comieron por muchos días. Verso 16 dice, la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija. Oiga, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio del profeta Elías. Cuando viene una palabra de parte de Dios a tu vida, tú vas a tener convicción en tu corazón, en tu espíritu, que es palabra del Señor. Y atesórala en tu corazón, hazla tuya en tu corazón. Yo la hago mía en el nombre de Jesús, para mi vida, para los míos, de que ciertamente el Señor dice que no va a escasear la harina y el aceite. Aunque haya tiempos de hambre, aunque la realidad sea lo que tú estás viendo, nosotros no nos movemos por vista, sino que nos movemos por fe en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 8, verso 43 dice, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo por cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Esta es una situación muy delicada. La realidad para esta mujer era que ella había gastado todo. Algunas versiones dice que toda la herencia que ella tenía la había gastado en médicos, en medicinas,
buscando gente que le ayudara con esta enfermedad que ella padecía. Aquí esta versión dice un flujo de sangre, otras versiones dice que tenía una hemorragia. Imagínense, hermano, una hemorragia es algo que no se detiene, que está constantemente sangrando. Y por muchos años esta mujer había estado en esa condición. Para ella la realidad era que nadie la podía ayudar humanamente. No podía ser curada por nadie. Ella había gastado todo cuanto tenía. Se habían agotado sus recursos. La realidad era que nadie podía ayudarla humanamente. Pero entonces ella activa su fe y vea lo que dice este pasaje. Lucas 8:44 dice, se acercó a Jesús por detrás. Oiga, yo no sé cuál es la situación que tú estés pasando. Yo no sé qué enfermedad sea la que tú tengas, tu familiar, tus hijos, tu esposa, no sé, alguien que tú conoces o incluso tú mismo. Acércate a Jesús en fe en este momento. Acércate al Creador, al consumador de la fe, a la esencia de la fe que es Jesús. Acércate a Él en este momento y tócalo a través de la fe y recibe tu milagro. Oh, Rabasaya Kandaba. Dice que ella se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Oiga, ella había recibido sanidad. Ella había gastado todo por cuanto ella tenía. Ella ya no tenía recursos. Pero hay algo muy importante aquí. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Otras versiones dice que la fe viene por escuchar la predicación, el mensaje. Tú lo puedes escudriñar ahí a través de diferentes Biblias. Dice que la fe viene por el oír un mensaje, el oír una predicación o el oír una buena nueva de parte de Dios, de parte de Cristo Jesús. Entonces ella escuchó que el Señor andaba por esas aldeas, por esos lugares. Entonces ella activó su fe. La palabra de Dios dice que sobre todas las cosas, por sobre todo, anhelemos los mejores dones, pero sobre todo el de profetizar. Amén, es un don hermoso, pero el don de fe también es un don hermoso. Tal vez tú estés titubeando o divagando. Pídele al Señor, tú tienes el Espíritu Santo. Pídele que te active el don de fe, que te active el don de fe para poder alcanzar las cosas que Dios quiere para tu vida, para tu familia, para los tuyos. Ella se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Verso 48 dice, y él le dijo, tu fe te ha sanado, vete en paz. Otras versiones dice, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, no solamente recibió sanidad, sino que también recibió salvación, porque aquí le dice hija. Entonces ella era una hija de Dios y tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Así que yo no sé por qué situación estés pasando, pero en fe, acércate al Señor, acércate a Jesús y recibirás tu milagro. Recibirás tu milagro, Rabakaya Aramasoke. Avancemos. Génesis 10:18. Génesis capítulo 18, verso 10 dice, y aquel dijo, ¿quién? Dios. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo. Ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Verso 11 dice, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o le había pasado la costumbre de las mujeres. Verso 12, y Sara se rió para sus adentros, o sea, Sara se rió en sí misma. Usted ya conoce esta historia, la ha escuchado, la ha leído, la ha escudriñado.
diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Mire, aquí la realidad era que ellos ya eran ancianos. Ellos a sus ojos eran ya personas pasadas de edad, donde ellos ya no podían, ella ya no podía concebir. Ella dice, ¿será que mi esposo volverá a tener placer conmigo si él es un anciano? Para ellos la realidad era imposible que eso sucediera, pero ciertamente Dios había soltado una palabra. Déjame decirte que cuando Dios suelta una palabra, la Biblia dice que ciertamente toda palabra que sale de la boca de Dios tendrá su debido cumplimiento. No regresará a él vacía, sino que cumplirá aquello por la cual Dios la envió. Aquí la realidad era de que ellos eran ya pasados de años. Ella no podía concebir. Y aquí hay algo muy hermoso. Ciertamente volveré a ti por este tiempo. El Señor te va a visitar. Yo no sé si tú lo crees. El Señor te va a visitar ahí en donde tú estás. Te va a visitar, créelo con todo tu corazón. Te va a visitar, porque ciertamente volverá a ti por este tiempo. Entonces, Génesis 21:1 dice, entonces el Señor visitó a Sara tal como lo había dicho e hizo lo que había prometido. Entonces el Señor visitó a Sara tal como lo había dicho e hizo lo que había prometido. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Verso 2. Ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando ya era viejo, en la época del año que Dios había dicho. Yo no sé, tal vez tienes tiempo de que no fructificas, pero ciertamente Dios te visitará y vas a volver a fructificar. Vas a volver a fructificar, vas a dar frutos y frutos en abundancia, porque así lo dice el Señor. Tu vientre se va a llenar y vas a fructificar, porque así lo dice el Señor. No es la realidad, no es lo que tú ves, es lo que Dios dice a través de su palabra. Y si Dios lo dijo, créelo con todo tu corazón, que ciertamente Dios lo va a cumplir. Lucas 9:13. Denle de comer ustedes. Aquí hablando el Señor Jesús. En esta escena ya llevaban 3 días que el Señor estaba hablándole al pueblo, a la multitud, y se había acordado que ellos no habían comido. Entonces le dice a sus discípulos, denles de comer ustedes. Y esta versión, Biblia al Día, Nuevo Testamento, oiga lo que los discípulos contestan, pero ¿cómo? Si solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Protestaron o reclamaron. ¿O esperas que vayamos y busquemos comida para este gentío? Oiga la reacción de los discípulos, hablándole al Señor de esa manera. Cuando Dios da una orden, ciertamente se tiene que cumplir. Él es el Señor. Verso 14, en realidad, contando solo los hombres, había 5,000 personas congregadas o reunidas. Dice la Escritura que sin contar mujeres y niños. Mas Jesús ordenó, oiga, cuando el Señor Jesús da una orden, ciertamente se va a cumplir. En aquella escena donde el Señor reprende el mar, los vientos, las tempestades, Jesús ordena. Cuando Jesús ordena, ciertamente se tiene que someter y se tiene que cumplir porque Él está ordenando. Dígales que se vayan sentando en grupos de 50. Oiga lo que dice Lucas 9:16. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias. Miró al cielo y dio gracias. Entonces comenzó a partir el pan y a entregárselo a sus discípulos o a los discípulos para que lo fueran repartiendo a la multitud junto con los pescados. Verso 17, oiga lo que dice. Todo el mundo comió hasta saciarse y al final se recogieron 12 cestas de sobrantes. La incredulidad de los discípulos era que no era suficiente 5 panes y 2 peces.
La realidad es que para ellos dicen, ¿cómo les vas a dar de comer a todo este gentío con esta poca provisión? Pero ellos no sabían que ahí estaba el que multiplica los panes y los peces. Si Jesús está en tu corazón, está en tu hogar, está en tu casa, en tu familia, ciertamente va a haber multiplicación. Ciertamente va a haber multiplicación. Yo no sé si tú lo crees en tu corazón. Yo lo creo con todo mi corazón que ciertamente va a haber multiplicación porque Jesús lo ha ordenado. Y donde está Jesús, donde está su presencia, ciertamente habrá multiplicación. Recíbelo en tu corazón en el nombre de Jesús. No sé cuál sea tu realidad, pero activa tu fe. Nosotros como hijos de Dios no nos movemos por vista, sino que nos movemos por fe. Voy a avanzar. Marcos 5:35. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Verso 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, otra vez, no temas. Tal vez haya espíritus de temor que te están rodeando a ti, a tu casa, a los tuyos. Hoy el Señor te dice, no temas. Reprende todo espíritu de temor, lo atamos, lo sujetamos, lo ligamos y lo enviamos al lugar que pertenece en el nombre de Jesús. No temas, cree solamente. Y aquí hay algo muy interesante, muy importante. Oye lo que dice, le dice el Señor al oficial, no temas, cree solamente. Él ni siquiera le contestó al Señor, pero la Biblia dice que Él conoce el pensamiento. ¿A qué viene tanto llanto y tanto alboroto? Dice el verso 39, hablando el Señor Jesús. ¿A qué viene tanto llanto y tanto alboroto? Dijo Jesús al llegar. La niña no está muerta, solo está dormida. Marcos 5:40, la gente se rió en su cara. Otras versiones dice que la gente se burlaba del Señor, se reía, se mofaba. Pero Él les ordenó que salieran otra vez. Él ordenó. Él ordenó. Tal vez el Señor está hablando a tu corazón que tienes que tomar tu posición, tienes que tomar tu puesto en la batalla y en el nombre de Jesús ordenar todo aquello que no viene de parte de Dios, echarlo fuera en el nombre de Jesús, reprenderlo, atarlo, ligarlo y ordenar en el nombre de Jesús. Dice, pero él ordenó que salieran y entró con Jairo, la esposa de este y los 3 discípulos al cuarto en que reposaba el cuerpo de la niña. Marcos 5:41 dice, y tomándola de la mano, le dijo, levántate niña. Otras versiones le habla en arameo, en hebreo. Tomándola de la mano le dijo, levántate niña. Y aquella niña de 12 años de edad se levantó de un salto y caminó. Los padres no cabían en sí, entre espantados y alegres. La gente se burlaba de Jesús, pero ellos no sabían que ahí estaba el dador de la vida. Ahí estaba el que había resucitado, el que murió y resucitó. Ahí estaba. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que si hay cosas que tal vez están muertas, hoy el Señor las está resucitando. Tal vez tu fe había menguado, había muerto. Hoy el Señor la resucita. Hoy el Señor da una orden para que tu fe sea incrementada, sea llevada de menos a más. Hoy el Señor resucita todo aquello que tal vez la esperanza, el desánimo había muerto. Hoy el Señor lo resucita. Hoy el Señor lo levanta en el nombre de Jesús y te dice, no temas, solo cree. Aquí Jairo no dijo ni una sola palabra, pero yo me imagino que cuando él escuchó las palabras del Señor, Jairo lo creyó, dijo, sí, yo creo, sin decirle una palabra, porque el Señor conoce el pensamiento. Él dice que Él conoce antes de que salga la palabra, ya Él conoce el pensamiento. Él lo creyó y su hija fue resucitada. Todo lo que el Señor te prometió ciertamente tendrá su debido cumplimiento. Ciertamente el Señor va a resucitar todo aquello que tú creías que estaba muerto. El Señor te ha dotado de dones.
El Señor te ha dotado de virtudes. El Señor las va a resucitar. Créelo con todo tu corazón. Ya para finalizar, mira, eh, Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú dices, no lo veo, pero yo lo creo. Josué y Caleb sabían que había una tierra que Dios les había prometido y ellos la creyeron. Ellos sabían que Dios les había dado esa tierra. Lo que Dios te prometió, Dios te lo va a dar. Verso 2 dice, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Cuál? La fe. Los antiguos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos ellos. Mira el verso 6 y quiero que te lo grabes en tu corazón. Yo me lo grabo en mi corazón. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o galardonador o recompensador de los que le buscan. Otras versiones dice que Él apremia a los que le buscan. O sea que todavía de que tú lo buscas, el Señor te apremia. Mira qué hermoso. Dios es bueno, hermano. Hermana, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, tengo que creer que Él existe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo no lo veo con mis ojos naturales, pero lo veo a través de los ojos de la fe. Entonces, para redondear, yo no sé cuál sea la situación que tú estés atravesando, pero yo quiero decirte de parte del Señor. Tú lees en Hebreos 11, del 1 en adelante, dice que todos ellos agradaron a Dios, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, hicieron proezas por la fe. No sé cuál sea tu realidad, pero aunque tú veas como el pueblo de Israel que tenía a Faraón y al ejército atrás y el mar enfrente, tu fe actívala en el nombre de Jesús. No dejes que tu realidad opaque la fe que Dios ha puesto en ti, porque tú y yo nos movemos por fe y no por vista. Lo que Dios te prometió, Dios te lo va a dar. Dios va a abrir el mar para que tú pases. Jesús dijo, pasaremos al otro lado, y ciertamente pasarás al otro lado. No es la realidad por la cual nosotros debemos de movernos. No se puede. Tengo miedo. Es imposible. Son gigantes, son más grandes. Hoy Dios te dice, más grande es tu Creador. Más grande es el Dios Todopoderoso. Más grande es tu Padre. Porque si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Abraham y Sara ya no podían concebir, pero había una promesa de parte del Señor que él iba a tener un hijo, y ese era el hijo de la promesa, Isaac. Y ciertamente, aunque Sara se rió, Abraham lo creyó. Abraham lo creyó. Y al tiempo que Dios dijo que la iba a visitar, la visitó. Y Sara quedó embarazada. La mujer del flujo de sangre había gastado todo. Tal vez tú has gastado todo. Has estado peleando con tus propias fuerzas. Has estado luchando con tus propias fuerzas. Pero hoy Dios te dice que ciertamente Él es tu ayudador. Recibirás tu milagro de sanidad, tu milagro de salvación. Tan solo lo que tienes que hacer es acercarte al Señor. Mira, amado hermano, amada hermana, Iglesia de Cristo, Dios nos ha dado armas poderosas. La palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales, no son terrenales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella recibieron aprobación los antiguos, y sin fe es imposible agradar a Dios. Acércate a Dios en fe, y en fe vas a recibir tu milagro.
Déjame orar por ti en este momento. Déjame orar por ti y que Dios active tu fe. Que Dios abra los ojos de tu fe para poder ver al Señor. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. La promesa que Dios te ha dado a tu vida, ciertamente el Señor la cumplirá. Tu fe tiene que estar por encima de toda realidad. Aunque sean muchos los adversarios, Dios los va a sepultar y no los vas a volver a ver jamás. Padre que estás en el cielo, sentado en tu trono, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, hoy vengo dándote gracias. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia. Yo vengo, Señor, rogándote, Padre, por tu pueblo, Señor, que me escucha a través de los diferentes medios, Señor. Que actives la fe, Señor, de los sacerdotes, la fe de las cabezas, Señor. La fe, Señor, de las familias, de los hijos tuyos, Señor. Activa la fe, Señor, que sea, Señor, acrecentada en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú que nos ayudas, por favor, ayúdanos, ayuda a las familias. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Que aunque la realidad esté enfrente de nosotros, más grande es nuestra fe. Acrecenta, haz crecer la fe. Activa el don de fe en mis hermanos en el nombre de Jesús. Ciertamente, junto con la prueba, dice tu palabra, que tú provees la salida. Hemos creído en un Dios todopoderoso, un Dios que cumple su palabra. No para siempre se trilla el trigo, dice tu palabra. Oh Rabasaya, Kaita Rama Soque. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, levanta tus manos. Levanta tus manos y créelo en fe. En fe créelo que vamos a pasar del otro lado. Que no es lo que los doctores digan, no es el diagnóstico, no es lo que diga el hombre, es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Su palabra es verdad, la suma de su palabra es verdad. Y por sobre todas las cosas, que nuestra fe no se debilite, que nuestra fe no mengüe, aunque veamos gigantes, aunque veamos a Faraón atrás y el mar enfrente, aunque veamos que son muchos, el Señor dice que Él es más poderoso que las circunstancias que nos rodean. Recibe en el nombre de Jesús esa palabra en tu corazón y pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, varón, cabeza de hogar, sacerdote. Dios bendiga tu vida y derrame aceite fresco sobre tu cabeza y adiestre tus manos para la batalla y abra tus ojos de la fe para conquistar aquello por lo cual el Señor te ha llamado. Que Dios te bendiga, bendiga tu casa, bendiga todo lo que tú haces, que seas prosperado, que seas fructífero en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, proféticamente te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que tu postrer estado será mejor que el primero. Es mejor el final que el principio, dice su palabra. Y por fe sabemos que un día le vamos a ver cara a cara. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Y le damos gracias al Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo.